Nueva emisión de El Noticiero. Comenzamos de una forma diferente. Hoy el canal no es el mismo. La inseguridad que se vive en el país nos arrebató a un amigo, a un compañero, a un hermano. Nuestro querido Arnaldo Albornoz fue asesinado en la madrugada de ayer en Caricuao cuando llegaba a su hogar. El AMPA nos quitó a un compañero de trabajo humilde, responsable y alegre. Durante 11 años, Arnaldo formó parte de esta gran familia, destacándose con su labor tras cámaras en el noticiero, para luego formar parte del programa La Bomba. Directivos y trabajadores de Corporación Televen se unen profundamente al sentimiento que aflige a su madre, hermanos, compañeros de trabajo y amigos por esta irreparable y sorpresiva pérdida. El Ministerio Público comisionó al fiscal 24 del área metropolitana de Caracas, Juan Carlos Gerdel, para investigar este vil asesinato que hoy enluta nuestra casa Televen. La hipótesis que continúa cobrando fuerza en el asesinato de nuestro compañero Arnaldo Albornoz es el intento de robo de vehículo. Dos delincuentes le dispararon en 3 ocasiones. En la UD5 de Caricuao sucedieron los hechos. Arnaldo Albornoz, de 34 años, esperaba que este portón abriera para ingresar a su residencia en el bloque 14, edificio Paramacuni. Sin embargo, recibió varios impactos de bala realizados por al menos 2 delincuentes. Logró ingresar en el estacionamiento mientras chocaba con algunos vehículos. Una vecina avisó a la mamá de Albornoz, quien bajó con un duplicado de la llave del vehículo y al abrirlo, Arnaldo se encontraba ya sin vida. Después de las detonaciones no se escuchó ningún tipo de moto, no hubo gritos. Yo tenía como 15 minutos de haberme levantado antes de lo que sucedió. Y es lo que te digo, no se había escuchado moto, no se escuchó gente hablando, nada. Sucedió lo que sucedió y igualmente todo quedó en silencio. Los vecinos denuncian inseguridad en la zona. Para ellos, escuchar disparos en la noche o en la madrugada no es nada nuevo. ¿Qué tipo de delitos se ven? Robos, este tipo de cosas como el que le sucedió a Arnaldo, a nuestro vecino. O sea, era una persona que prácticamente no se sentía para nada, profesional, totalmente ético, buen vecino, buena persona, pues. Y sí, se han visto robos, persecuciones. De hecho, hemos tenido también en varias oportunidades, han robado bastante gente dentro de la residencia porque esperan que la gente entre y la siguen. Denuncian con efusividad la poca presencia policial que existe en la UD5 de Caricuao. Lo que más preocupa a los vecinos es la falta de iluminación en la zona. Señalan que los postes de la luz no tienen luz y esto hace el ambiente perfecto para que los delincuentes logren sus fechorías. Hacen un llamado a las autoridades competentes para ver si dan alguna solución. Margarita Toledo, Televen. Recordando su humildad y alegría, familiares, amigos y compañeros de trabajo dieron este lunes el último adiós a nuestro compañero Arnaldo Albornoz. El sepelio se llevará a cabo este martes a las 2 de la tarde en el Cementerio General del Sur. Recordemos que Arnaldo Albornoz fue asesinado la madrugada de este domingo en la puerta de su residencia en Caricuao para robarle su vehículo. Este lunes sus compañeros de Televen recordaron su alegría, su sentido del humor, su compañerismo, solidaridad y humildad. Al mencionarlo, solo palabras positivas llenaron los comentarios de sus allegados. Arnaldo era así, Arnaldo era un muchacho de un humor increíble, un muchacho muy buen hijo, muy buen compañero. Él comenzó como diseñador gráfico y fue prosperando hasta hacer la labor de incluso de los periodistas, fue productor. Una persona que recordaremos mucho durante mucho tiempo. Mi abrazo es para la familia, mi llamado es a las autoridades para que también se tomen cartas en el asunto. Ha sido el peor día en muchos años. Arnaldo y yo nos queríamos de verdad, éramos más que compañeros de trabajo, éramos muy amigos. Él me decía, de hecho me lo dijo recientemente, Bárbara, mucha gente vive paranoica, pero mi decisión de vida es alejar el miedo de mi vida. Yo voy a vivir optimista, yo me voy a encomendar a Dios, yo voy a llegar a mi casa siempre con la bendición de Dios y así nunca me va a pasar nada. Me lo dijo. Fue todo lo contrario. A pesar de que él me decía, yo vivo lejos, él me dijo hace poco también, ayúdame a conseguir una habitación más cerca, porque la distancia que queda a mi trabajo y tantas actividades que yo hago a mi casa solamente me da tiempo de ir a dormir.
No importa que sea una habitación pequeña. Yo solamente la necesito para dormir y para cambiarme. Y para estar más seguro también. Pues hoy evidentemente no le dio tiempo de conseguir la habitación. No le dio tiempo de nada. 8 años compartiendo con él momentos increíbles. O sea, era un ser humano que en lo profesional era un ser único porque nunca decía no a ninguna pauta, a ningún evento, siempre trataba de cumplir con todo. También lamentaron la inseguridad por la que atraviesa el país y que se lleva vidas de venezolanos buenos y trabajadores como Arnaldo. Compartí mucho con él, su sentido del humor era increíble, una persona, un ser humano extraordinario, muy sencillo. Esta situación que estamos viviendo en el país se lo llevó, así como se lleva todos los días a miles de venezolanos en este país que está dominado por el AMPA. Yo fui víctima del AMPA en abril del año pasado, no sé por qué estoy vivo, gracias a Dios estoy vivo, pero ya yo estaba resignado que también iba a pasar por algo parecido. Afortunadamente no fue así, pero yo que pasé por esa experiencia sé lo duro que es pasar por eso. Y sé que cualquiera de los venezolanos puede pasar por eso en cualquier momento, en cualquier lugar. Hacer el programa con él era total diversión. Era leer un prompter y tener un chiste de él aquí, bailar con él, hacer competencia de baile entre todos. O sea, era demasiado divertido. La gente que ha puesto fotos, que se ha pronunciado, tiene toda la razón, no en vano, ha sido tan especial para toda la farándula, todo el mundo lo saludaba, salir con él era pararse a conversar con todo el mundo porque es que la gente lo conocía en todo el país. Es una persona increíble y yo todavía no lo creo que se haya muerto, ¿sabes? Es como que vamos a ir haciendo el programa y ir adaptándose, no sé cómo va a ser, no sé cómo lo vamos a ir desarrollando. Arnaldo fue especial para todos los departamentos del canal: maquillaje, vestuario, personal técnico y administrativo, prensa y en fin, toda la familia Televen lamentará por siempre esta pérdida, pero también lo guardará en sus mejores recuerdos. Un compañero excepcional, de verdad que sí. Un muchacho con muchos sueños, muchas ganas de crecer, muchas ilusiones por delante, sueños que fue alcanzando uno a uno a nuestra vista. Y sueños que lamentablemente, bueno, el día de hoy son truncados por esta terrible situación de inseguridad que vivimos en el país. El mensaje sería a que en verdad consideren esto, que es un tema importante, la inseguridad que estamos viviendo, el miedo, porque la sensación que nosotros sentimos ayer fue de miedo, ¿sabes? De pensar que esto le puede pasar a cualquiera. Arnaldo porque era una figura pública, pero esto le pasa a miles de venezolanos en estos últimos años que estamos viviendo. Entonces, el mensaje es a que en verdad le den valor a la vida, valor a la seguridad de todos los venezolanos. Arnaldo era un muchacho, como lo dije anteriormente, como lo puse en mis redes, era un ejemplo de superación. Arnaldo deja un lugar insustituible en Televen, pero muestra la realidad de todos los venezolanos que cada fin de semana pierde la vida a manos del AMPA. Carolina Bigot, Televen. Caracas es la cuna de la muerte. Así lo manifiesta el defensor de los derechos humanos, Rafael Narváez, quien agrega que mientras gobierno y oposición debaten, el AMPA sigue dominando las calles. 23 planes integrales de seguridad ciudadana no han podido colocar al AMPA contra la pared. Creo que ya está bueno que los militares asuman otro rol, que regresen a los cuarteles, porque el balance es sumamente triste. El llamado es al Estado para que haga un esfuerzo y coloque a los militares en sus cuarteles y llame a criminólogos, un plan integral de seguridad que entienda que hay que reflexionar porque lamentablemente Caracas se ha convertido en la cuna de la muerte. El año 2016 hubo 5.478 homicidios, mientras el gobierno y la oposición, en un contrapunteo verbal, en una lucha entre poderes, el AMPA sigue siendo el dueño del territorio. Advirtió que mientras el Estado no atienda este problema, seguirá creciendo. Ante este panorama de inseguridad, expertos en prevención recomiendan, entre otras cosas, usar de manera precavida las redes sociales. Algunos afirman que los delincuentes utilizan estas herramientas para captar a sus víctimas. Si nosotros logramos entender qué es lo que está ocurriendo en nuestras ciudades, en nuestro país,
se reduce de manera importante la posibilidad de ser una víctima. Para ello se recomienda evitar la publicación de fotos ostentosas en redes sociales, mantener los perfiles privados y evitar dar señales de ubicación y desplazamiento por Instagram, Facebook o Twitter. La opción sigue siendo estar alerta para disminuir el riesgo. Así lo señaló la ex secretaria de Seguridad y Orden Público del Estado Zulia, comisaria Odalis Caldera. Debemos evitar ir en la calle hablando por teléfono, debemos evitar si vamos manejando, utilizar el teléfono. Debemos hacer una selección de aquellas personas que van a trabajar en nuestra oficina, de las personas que de pronto nos apoyan en el lugar donde vivimos. Miguel Dao, exdirector de la Policía Científica, hizo un llamado a mantener la confianza en los cuerpos policiales. Señaló que si bien pueden existir funcionarios incursos en delitos, no se debe juzgar a la institución por ellos. Hay que denunciar para que los organismos puedan establecer a través de los mecanismos con los que cuentan, procesar, enjuiciar y sentenciar los órganos de justicia del país a estos delincuentes. Tener a la mano los números telefónicos de los cuerpos de seguridad de la zona donde vive le permitirá tener una comunicación oportuna en caso de requerirlo. Partidos de oposición criticaron al presidente Nicolás Maduro por omitir la situación de inseguridad en su memoria y cuenta. Algunas toldas denunciarán al jefe del Estado ante la OEA por no someterse al control político de la Asamblea. La inseguridad no existió para Maduro ayer. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, más de 27.000 venezolanos fueron asesinados el año pasado. Naciones Unidas ha catalogado a Caracas como la capital más violenta del mundo por segundo año consecutivo. ¿Cómo es posible que han asesinado a más de 200 personas en la Gran Caracas en la primera quincena de enero? Y mientras acá la seguridad no sea una prioridad, permítame entonces interpretar de que pareciera que la inseguridad es una política de Estado protegiendo a los delincuentes a través de la impunidad. El Partido Voluntad Popular también criticó los ataques del Ejecutivo contra la inmunidad parlamentaria y recordó que la detención del diputado Gilbert Caro suma más de 100 horas. Entre tanto, el partido COPEI informó que denunciará al gobierno venezolano ante la OEA tras la presentación de la memoria y cuenta del Ejecutivo en el Tribunal Supremo de Justicia. La Tolda Verde asegura que se violó el artículo 237 de la Constitución y se incrementó la crisis política del país. La ley es muy clara y no permite excepciones en este caso, y si se viola la Constitución, se violan las leyes, se violan las ordenanzas, lo que le corresponde entonces a la sociedad es la anarquía que hoy atraviesa Venezuela. El órgano por excelencia de control al Poder Ejecutivo, de control a la Administración Pública Nacional, que es la Asamblea Nacional, lamentablemente hoy no quiere ser reconocido por este gobierno nacional. El secretario general de COPEI, Robert García, criticó además el ejercicio militar realizado por el gobierno nacional, pues considera que se aleja de las políticas que requiere el país para reducir la violencia. Mardoley Prin, Televen. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, criticó la presencia del nuncio apostólico Aldo Giordano en la presentación de la memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro, pues considera que se trató de un acto inconstitucional. Pidió al Vaticano coherencia con la Iglesia Católica Venezolana. Monseñor Giordano, que lo sepa, el acto de ayer fue un acto al margen de la Constitución y lamento lo personal como católico haber visto a Monseñor Giordano, haberlo visto sentado allí. Lo lamento porque esa no es la posición que ha defendido la Iglesia venezolana. La Iglesia venezolana ha sido muy clara en su posición, la Iglesia es una sola y debería haber, creo yo, coherencia entre lo que dice la Iglesia venezolana y la presencia allí de Monseñor Giordano. Rechazó los actos militares del pasado fin de semana. Un ejercicio contra una guerra, ¿contra quién? ¿Qué creen que en el país hay una guerra? Serán los fanáticos del PSUV que se comerán el cuento, es el imperialismo. Miren, en Venezuela hay una guerra que la vivimos todos los venezolanos en las calles. Y vuelvo y repito, ¿dónde Carrizo estaban cuando el sábado daban una demostración del poderío militar? Y cito como ejemplo el periodista asesinado de Televen, porque es una figura pública y como tal la gente sabe quién es. Pero resulta que los que nadie sabe quiénes son, que los llora su familia, son muchos también. Donde Carrizo estaban las tanquetas y el despliegue militar. Aseguró no tener ninguna expectativa en cuanto al diálogo entre la oposición y el gobierno. Lo catalogó como una estafa para los venezolanos. Pese a que el Consejo Nacional Electoral anunció elecciones este 2017, Capriles aseguró
que aún en el país no hay ninguna elección convocada, por lo que reiteró su convocatoria a marchar el próximo 23 de enero. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, considera que el gobierno nacional busca a través de la Contraloría General de la República apartarlo de la escena política. Harley Monseguilemán, Televen. El presidente Nicolás Maduro convocó para el primer trimestre de este 2017 a una cumbre de países OPEP y no OPEP para avanzar en los acuerdos de reducción de la producción. He insistido ante el secretario general y hemos compartido algunos criterios, algunas ideas de la necesidad imperiosa de que en el primer trimestre de este año convoquemos a la cumbre de países OPEC y no OPEC, a nivel de jefes de Estado y de Gobierno. Y allí logremos dar los pasos al máximo nivel de jefes de Estado y de Gobierno en función de este plan de estabilizar por 10, 15, 20 años el mercado con precios realistas y justos para estabilizar las inversiones. Y sin duda que el acuerdo firmado entre los 24 países sentó las bases de una plataforma para lograr la estabilidad de los precios del mercado a nivel mundial. El primer mandatario nacional advirtió que los miembros de la Mesa de la Unidad están obligados a participar en la próxima reunión del diálogo. Aspira a que se cumplan los acuerdos que se habrían firmado. El diálogo no tiene alternativa, es un despropósito aberrante que la MUC diga que no quiere dialogar. Es una bofetada al deseo de paz que tiene toda Venezuela. Y ellos se burlan del Papa y se burlan de los expresidentes y se burlan de UNASUR y se burlan de los que a ellos se les ocurra. No podemos seguir aguantando a un sector político que crea que puede sencillamente pasarse la Constitución y pasarse todo que le dé la gana. No vale. Así que la MUC está obligada a sentarse, a conversar y a que busquemos vías y caminos para la paz del país. El jefe de Estado manifestó estar a la expectativa de la nueva administración que llegará a la Casa Blanca. Esperará conocer las acciones del presidente electo Donald Trump para fijar posición. La Asamblea Nacional debatirá este martes la memoria y cuenta que el presidente Nicolás Maduro presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia. Aunque el jefe de Estado fue declarado en abandono de cargo, el Parlamento revisará el informe presentado ante la máxima Corte. No podemos dejar de hacer un juicio, una evaluación de la gestión de Maduro en el 2016. Esta Asamblea Nacional aprobó una ley de presupuesto del fiscal del 2016. Esta Asamblea tiene que revisar cada uno de esos números, ver por qué la inflación más alta del mundo está hoy en Venezuela, por qué murieron 28.000 personas por culpa de homicidio, por qué no se terminaron las obras públicas que deberían haberse terminado y así cada uno de los ítems. González indicó que no se descarta tratar el decreto de estado de emergencia si es publicado en las próximas horas en Gaceta Oficial. Por lo pronto, el segundo tema del debate será la inmunidad parlamentaria tras la detención del diputado Gilbert Caro. Lo que evidencia es que Maduro sigue gobernando fuera de la Constitución. Hoy la lucha que tenemos en Venezuela no es por la inmunidad, no es por los diputados, es porque se restablezca la Constitución. La lucha es porque haya instituciones en Venezuela y porque se respete la Constitución de la República Bolivariana. El diputado Stanley González también informó que la Asamblea Nacional decidirá en las próximas horas si se realizará una sesión solemne para celebrar el 23 de enero. Mardoley Prim, Televen. Asesinan a joven de 22 años para despojarlo de su vehículo. En breve los detalles. Para la señora Elda Parra se solicita con urgencia el medicamento Glucofage XR de 500 miligramos. Si desea colaborar, comuníquese al 0424-192-2621. Gracias. Tras cumplirse un mes de haber entrado en vigencia el nuevo cono monetario, finalmente los billetes comenzaron a aparecer en algunas entidades bancarias del país. Está la evidencia de que los estamos recibiendo y están circulando. Pues está bien, pasó un mes, pero algo estaba pasando. Gracias a Dios, por lo menos ya salieron, porque imagínate, estábamos como muy engorrosos con esta cuestión del billete de 100 bolívares. Pues, para uno depositarlo, después para que te lo volvieran a dar en el cajero. Se me dio el cajero automático, fue por billetes de 100.
No, todavía no he visto el primer billete del nuevo cono monetario. Por taquilla están apareciendo los billetes de 500 bolívares, pero hasta ahí pues yo no los he visto. Solo billetes de 500, 5.000 y 20.000 bolívares fueron los que se consiguieron este lunes en Caracas. El viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Manuel Pérez Urdaneta, informó que durante el fin de semana fueron distribuidos más de 2.5 millardos de bolívares en piezas del nuevo cono monetario. Durante estos 4 días, en coordinación con el Banco Central, se han distribuido en todo el país 2.65 millardos de piezas de las distintas denominaciones. Ya en todas las taquillas a nivel nacional están dispuestos todo la ampliación del cono monetario. Por su parte, José Can, director del Banco Central de Venezuela, sostuvo que progresivamente se irán incorporando el resto de los billetes y aseguró que aún faltan cajeros automáticos por calibrar. Señaló que este proceso se estará realizando en los próximos días. Podemos decir que más de la mitad de los cajeros automáticos funcionan con estos billetes. Sin embargo, hay unos cajeros que son los que llaman multipropósito, multiservicio, que tienen que ser calibrados para que puedan usarse estos billetes. De manera que esa calibración se hará muy pronto. Ya la asociación bancaria está al tanto de eso. Ya se han distribuido los billetes, digamos, a cada uno de los bancos para que vayan trabajando sobre ese tema. Durante un taller de identificación y detección de los elementos de seguridad de los billetes del nuevo cono monetario, el director del Banco Central de Venezuela, José Can, informó que para el mes de febrero esperan contar con la totalidad de las piezas en el mercado financiero nacional. Alberto Toro Bielma, Televen. Desde hoy comenzaron a operar 3 casas de cambio ubicadas en San Cristóbal y San Antonio, estado Táchira. Las personas naturales podrán comprar el equivalente a $200, es decir, 587.400 pesos colombianos por operación. Tomando en cuenta que en el vecino país un dólar equivale a 2.937 pesos. La compra y venta de esta moneda extranjera se deberá hacer por cita electrónica y de forma personal. Los centros operarán en San Antonio del Táchira, en la frontera colombo-venezolana, en el Centro Comercial Sambil, en San Cristóbal y en el barrio Obrero. Una gandola de Petróleos de Venezuela y un camión que transportaba alimentos cárnicos chocaron este lunes en la autopista regional del centro con saldo de 2 heridos y la pérdida total del combustible. Según las investigaciones, se evidenció que el camión de PDVSA perdió el control e impactó contra un vehículo tipo Cava 350, ocasionando el volcamiento e incendio de la unidad que transportaba 37.000 litros de gasolina hasta la estación de servicio El Prado en Valencia, estado Carabobo. El conductor de la unidad y su acompañante sufrieron lesiones y fueron llevados a un centro de salud. Luego de que una camioneta que transportaba billetes de 100 y 50 bolívares sufriera un accidente en el estado Bolívar y dejara 2 fallecidos, habitantes de la zona se apersonaron en el lugar para recoger el dinero esparcido en la vía. Los cadáveres de Moisés Aguinalde y Carlos Leal fueron ignorados por los testigos del suceso que se generó en la autopista que conecta las ciudades de San Félix y Upata, luego de que el conductor perdiera el control tras la explosión de uno de los neumáticos del vehículo. Anaís Leal, de 30 años, resultó herida en el accidente y se encuentra recluida en un centro de salud. Fue ultimado un vendedor de repuestos cuando regresaba a su casa en el sector Huaycoco, estado Miranda, cuando un grupo de antisociales intentaron robarle su vehículo. Brian Bernal, de 22 años, salió de su negocio en el Marqués y cuando se dirigía a su hogar fue interceptado por varios sujetos a bordo de un automóvil. Presuntamente se habría resistido y estos le dispararon. Los delincuentes lo bajaron e intentaron llevarse el vehículo, que apagó unas cuadras más adelante y lo abandonaron. De 3 impactos de bala murió un hombre de 38 años al quedar en la línea de fuego durante un enfrentamiento entre agentes del CICPC y unos sujetos que viajaban en una camioneta robada en Maturín. El hombre respondía al nombre de Carlos José González, de 38 años, quien presentaba condición especial, específicamente síndrome de Down. Los familiares contaron que el infortunado se encontraba al frente de su residencia cuando efectivos del CICPC perseguían una camioneta robada en el sector Viboral del municipio Maturín. Recibió 3 impactos de bala. Ayer en la tarde, como a las 3:45, en una camioneta andaban unos guardias, según ellos, siguiendo un carro, una camioneta que la tenían secuestrada, la habían robado
y mi primo venía caminando por la acera, un muchacho especial, y fue el que recibió los disparos, pues porque los guardias se bajaron de la camioneta disparando varias, o sea, ráfagas de fuego y él fue al que mataron, pues. La comunidad enardecida por el caso exigió mayor seguridad en la zona y prudencia a los funcionarios a la hora de realizar un procedimiento. Se conoció que los uniformados apoyarían con los gastos funerarios del occiso, pero familiares aseguran aún esperan por respuestas. Más seguridad, porque la verdad es que entonces agarran un carro robado y corren es para vivorar, a esconderse para allá, entonces, bueno, pues claro, que ellos tengan más prudencia al disparar sus armas, porque la verdad es que, cónchole, ellos iban disparando a lo loco. Ellos iban disparando a lo loco sin saber quién era que le iban a disparar y venía ese pobre muchacho por la vía y lo agarraron fue a él. Y el muchacho es enfermo, bueno, era porque él tiene síndrome de Down. Estamos esperando respuesta de la guardia y no nos dan respuesta, que no sé, que ellos tienen que ayudarnos. Por su parte, se conoció que durante el fin de semana ingresaron 4 cadáveres a la morgue del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tobar del municipio de Maturín. Uno de ellos abatido por funcionarios del 6CPC en el municipio Libertador. Desde el estado Monagas, Carlenis Avendaño, Televen. Organismos de seguridad del Zulia recuperaron más de 1000 embarcaciones robadas por piratas del lago de Maracaibo durante todo el año 2016. En las últimas semanas de 2016 recuperaron más de 15 motores fuera de borda robados a pescadores por los llamados piratas del lago de Maracaibo. En la actualidad buscan identificar a las bandas que operan en al menos 6 municipios que hacen costa con el estuario zuliano. Se ha ordenado a través del Ministerio de Interior y Justicia implementar dispositivos y operaciones para dar respuesta a nuestros pescadores y también lo que la Policía Regional conjuntamente con el 6CPC. La mancomunidad policial se activó para capturar a los 4 sujetos de alta peligrosidad evadidos del retén de Cabimas. 2 estaban por homicidio y 2 por robo agravado. Atrás de la pista de estas personas hay más de 200 funcionarios de todos los organismos del Estado realizando las investigaciones y el 6CPC realiza coordinaciones con Trujillo y con Lara para dar captura a estas personas. El Plan A Toda Vida de Venezuela aseguró que las estadísticas de robo y asalto se redujeron solo en 4%. Desde el Estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Fue acusado el oficial de la Policía Nacional Bolivariana, Ricardo Muchacho Gudiño, por presuntamente haber solicitado dinero a un conductor a cambio de no registrar un siniestro vial. El uniformado de 21 años, en la noche del 18 de noviembre del pasado año, presuntamente intentó omitir un suceso vial en el que resultó lesionada una persona a cambio de recibir 500.000 bolívares. La víctima decidió denunciar al efectivo policial. Momento de hacer otra pausa en la emisión estelar del noticiero. Al regreso, más información. Se necesita con urgencia Air On de 10 miligramos. Si desea colaborar, puede llamar al número telefónico 0414-156-2696. Gracias. Esta mañana la defensa del diputado Gilbert Caro interpuso un habeas corpus ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia para revertir su detención por considerarla arbitraria e ilegal. Hemos denunciado junto a su defensa esta mañana, hemos pedido un habeas corpus y organismos internacionales hemos denunciado según el Estatuto de Roma, en el artículo 7, lo que se conoce como desaparición forzada. El diputado Gilbert Caro hoy está secuestrado, no tenemos ninguna información sobre la que está pasando, hemos hecho todos los trámites necesarios a lo interno y a lo externo. Teresly Malabé, abogada defensora de Caro y de su acompañante Stacy Escalona, reiteró que el diputado goza de inmunidad parlamentaria según una sentencia del TSJ y tal como lo establece el Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Él es diputado suplente, hizo una suplencia en fecha 13 de diciembre y la última sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que establece el lapso de permanencia de esa inmunidad parlamentaria establece 40 días. Esto es fácil, vamos a sacar la cuenta. Del 13 al 16 y del 16 en adelante hasta el día de hoy no han transcurrido los 40 días. Los abogados defensores también aseguraron que existen importantes contradicciones en el caso de los detenidos. Una de ellas es la posición en la que fue encontrado el presunto armamento en el acta de detención.
La defensa del diputado Gilbert Caro espera que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emita una respuesta ante el recurso introducido este lunes en el que se busca su libertad plena como consecuencia de su arbitraria detención. Desde el estado Carabobo, Carlos Díaz, Televen. A esta hora hacemos un contacto con nuestro corresponsal en el estado Guárico, David Rondón, o José David Rondón, para que nos informe sobre una situación que se estaría registrando en Altagracia de Orituco. Buenas noches. Buenas noches, gracias por el contacto. De manera extraoficial se pudo conocer que desde hace algunos minutos se produjo un enfrentamiento entre integrantes de la banda El Malón y organismos de seguridad. Esto resultando heridos 3 funcionarios, al parecer utilizando granadas. Sin embargo, estamos por confirmar versiones. Esta es la información que manejamos hasta el momento. Regresamos al estudio. Muchísimas gracias, José David, por esta información. Voluntad Popular anunció la reestructuración de esa organización política en Anzoátegui. La Tolda Naranja realizará actividades de calle para solicitar adelanto de elecciones. El próximo 23 de enero a nosotros nadie nos va a callar, nadie nos va a amedrentar. El próximo 23 de enero saldremos a las calles de Venezuela a manifestar nuestro descontento porque toda Venezuela el próximo 23 de enero se va a movilizar para defender la democracia y para exigir elecciones. Los líderes de la Tolda Naranja anunciaron que se dará inicio a un plan de reestructuración de la organización política con el fin de adecuarla a la realidad del país, tratando de fomentar iniciativas para resolver los problemas que enfrentan los venezolanos. Dicen que trabajarán en pos de un cambio constitucional del actual modelo político, mediante un proceso de elecciones generales, donde se renoven todos los cargos de elección popular en Venezuela. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. La diputada de la Asamblea Nacional por la Unidad en el estado del Tamacuro, Larisa González, denunció ante la OEA nuevas violaciones de la Constitución Nacional cometidas por el oficialismo. Hemos denunciado al gobierno de Nicolás Maduro y a gobiernos locales de Venezuela sobre las constantes violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Nuestros pueblos originarios están siendo víctimas del gobierno venezolano y derechos como el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud están en franco deterioro en nuestro país. En otro orden de la información, por su parte, el exgobernador del estado Monagas, Luis Eduardo Martínez, también sostuvo un encuentro con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, donde igualmente denunció violaciones de la Constitución. El diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Sucre, Robert Alcalá, denunció la existencia de una crisis hospitalaria en la entidad, además de problemas por aguas servidas e inseguridad. Hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que atienda a la población sucrense. Le hago un llamado público al presidente de la Asamblea Nacional, al doctor Julio Andrés Borges, para que sesione la Asamblea Nacional en el Estado Sucre. Desde Sucre pedimos una plenaria de la Asamblea Nacional lo más pronto posible en nuestro estado para que el país conozca de la desidia, del abandono al cual hemos sido sometidos los sucrenses por parte del gobierno nacional, por parte del gobernador que ya usurpa funciones porque su periodo venció y por parte del alcalde de Cumaná. El parlamentario le solicitó una vez más al presidente de la República, Nicolás Maduro, la pronta liberación de los presos políticos. Desde Cumaná, Estado Sucre, Osbelice González, Televen. El alcalde de Guanta, Jonathan Marín, denunció contaminación desde la planta de cementos en Pertigalete, estado Anzoátegui. Dijo que sostendrá una reunión con representantes de la empresa Vencemos y el gobierno nacional para solventar el problema. La alarma no es el que tú ves un chorro de humo ahí, no. Es lo que está ocasionando y dejando como consecuencia ese chorro de humo. Que nos afecta a todos. Que nos afecta a todos. Que hay fallas de funcionamiento. Bueno, hay que asumirlas de manera autocrítica. Hay fallas de funcionamiento. Y eso lo vamos a resolver nosotros. A mí ningún... ¿Quién voy a coordinar esto? Por supuesto con el general Ángel Gudiño, que es presidente de la corporación, con el ministro Manuel Quevedo, ministro de Vivienda, con el vicepresidente Tarek Alzami y por supuesto con el presidente Nicolás Maduro. Informó que la planta de cementos está trabajando al total de su capacidad, pero que solicitará que se inicie un plan de modernización que convierta la instalación en una fábrica ecológica, que no tenga impacto en el ambiente y la población, con el fin de mantener abierta y siendo fuente de empleo para los habitantes de la entidad, y produciendo cemento y sus derivados que son suministrados para la construcción de obras públicas y privadas. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen.
Capturan al presunto autor del ataque en una discoteca de Estambul. En breve el panorama internacional. Se necesita ribotril de 2 miligramos. Contacto 0426-874-4200. Gracias. Un fiscal mexicano descartó que el tiroteo registrado esta madrugada en una discoteca de Playa del Carmen, que dejó 5 muertos y 15 heridos, fuera un ataque terrorista. Entre las víctimas fatales están 2 canadienses, un italiano y un colombiano que formaban parte del equipo de seguridad del festival musical que hoy cerraba su 10ª edición en ese lugar. Mientras que la quinta es una mujer quien habría fallecido por caída o estampida durante el desalojo del local. Varios cubanos que llegaron al Aeropuerto Internacional de Miami con visa de visitante fueron detenidos, algunos trasladados a centros de atención y otros devueltos a Cuba. El activista en el exilio Ramón Saúl Sánchez expresó que entre los detenidos se encuentran personas de la tercera edad y varios con problemas de salud. Fue detenido el presunto autor del ataque terrorista contra la discoteca Reina de Estambul, en Turquía, en el que murieron 39 personas. El atacante fue identificado como Abdulkadir Macharipov, de origen centroasiático. Recordemos que el autodenominado Estado Islámico asumió la autoría de este atentado. La esposa de Omar Mateen, el atacante que acabó con la vida de 49 personas en la discoteca Pulse de Orlando, Florida, fue detenida en San Francisco por su presunta implicación en la masacre. Luego de que el FBI interrogara a Noor Salman y descubriera que mantuvo una conversación telefónica con Mateen antes de que se iniciara el tiroteo, decidió arrestarla para ser acusada por los delitos de colaboración, complicidad y obstrucción a la justicia. El gobierno brasilero aprobó hoy el registro del primer medicamento a base de marihuana indicado para pacientes con esclerosis múltiple. El spray, llamado Mevatil, que ya se comercializa en 28 países como Estados Unidos, Alemania o Israel, bajo el nombre comercial de Sativex, contiene tetrahidrocanibol y cannabidiol, los componentes obtenidos de la planta de marihuana. La Fiscalía de Corea del Sur solicitó el arresto del heredero de Samsung, Lee Jae-yong, como sospechoso de soborno en el escándalo de tráfico de influencias que derivó en un juicio político contra la presidenta del país. Al heredero de la reconocida marca se le acusa de abuso de poder, al obligar al Fondo de Pensiones Estatal a respaldar una polémica fusión de Samsung en 2015. Por su parte, Lee ha negado todas las acusaciones, mientras que Samsung no ha hecho comentarios al respecto. El director de la Policía de Filipinas, Ronald de la Rosa, dijo hoy que respaldará al presidente Rodrigo Duterte, quien indicó en un discurso que está dispuesto a aplicar la ley marcial en caso de ser necesario. Duterte hizo énfasis en su propósito de mantener mano dura con el problema del narcotráfico y el crimen de Filipinas. Por su parte, el director de la policía indicó que está dispuesto a obedecer, pero no cree que aplica la ley mencionada, la cual se basa en imponer fuertes castigos, incluyendo la pena de muerte a quienes cometan algún tipo de crimen. El tenista suizo Roger Federer consiguió la victoria en su debut en el Abierto de Australia tras superar al austríaco Jürgen Melzer con parcial de 7-5, 3-6, 6-2 y 6-2. Federer superó la prueba de fuego al imponerse a Melzer. Ante un público que lo ovacionó una y otra vez, el ex número 1 del mundo regaló destellos de su magia y engrosó su récord. Durante el partido, Federer mostró las dos caras provocadas por la prolongada inactividad. En la próxima parte, lo actual. El domingo despertamos con la noticia más amarga en este nuevo año que recién comienza. Nuestro compañero Arnaldo Albornoz, un joven querido por su desempeño frente a las cámaras de la bomba, se despidió prontamente del mundo terrenal al toparse lamentablemente de frente con el infortunio. Pero dejó en aquellos que lo conocieron su don de gente, humildad, responsabilidad y simpatía. Esa que brindaba desde que llegaba a la que fue su casa y cuna profesional.
esta noticia enluta a toda la familia de Televen y a toda Venezuela. En horas de la madrugada del domingo fue encontrado sin vida dentro de su vehículo. El hecho se registró cuando estaba en la cercanía de su residencia ubicada en Caricuao, donde fue interceptado para despojarlo de sus pertenencias. Nuestro compañero era conocido como el más temido de la farándula, y la información fue difundida a través de la cuenta oficial de La Bomba en Instagram. Desde lo actual hacemos un llamado a la no violencia en nuestro país y nos unimos al dolor de su familia. Cada mañana la alegría de Arnaldo les brindaba en el programa La Bomba destacadas noticias del mundo del entretenimiento. Sus tantos tubazos y puntuales interrogantes a los rostros del entretenimiento de Venezuela y el mundo lo posicionaron al ponerlo en el titular de los portales más destacados que durante 11 años formó parte de esta gran familia. Arnaldo se destacó con su labor en la Vicepresidencia de Información y Opinión, para luego, gracias a la chispa y personalidad que le pertenecía, saltar a la pantalla convirtiéndose en uno de los reporteros y después animador del espacio con 8 años al aire. Tras conocerse la pérdida de nuestro compañero, muchos fueron los que se pronunciaron ante el hecho. Carla Field, conocida como la Maracuchita y una de las conductoras del programa de la farándula, reaccionó muy consternada ante la inesperada partida de su amigo. Por su parte, Josemit Bermúdez, quien salió recientemente de La Bomba, lamentó el hecho y pidió paz a su alma. El actor de doblaje Juan Carlos Vázquez, quien le da vida a doña Griselda, también expresó su dolor e indicó que su colega era un hermano para él. Asimismo, su excompañera María de los Ángeles del Gallego señaló que pasar tiempo con el más temido de la farándula era para ella como una terapia de risas. Deseó que pudiese estar presente el día de su boda como habían acordado. Ángela Costa, quien también fue parte del programa, dijo estar muy triste con la noticia y resaltó que el animador dejará una huella entre las personas que lo conocieron. Televen publicó en su cuenta de Twitter que el periodista fue un modelo ejemplar para sus compañeros de trabajo y sus seguidores. Siempre te recordaremos, amigo. Que Dios te tenga en su santa gloria. Descansa en paz, Arnaldo Albornoz. Amigos, nos vamos, recordando a un querido compañero que se nos fue. Paz a su alma y sabemos que él estará volando muy alto. Buenas noches.